Buenas, René, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Me Muy bien. escuchas? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas Bien, bien? bien. Te escucho bien, fuerte y claro. Genial. Bueno, primero de todo, quería agradecerte que sacaras este rato para comentar un poco pues, tu experiencia en el sector acuícola. Y de verdad que es súper importante esto que estás haciendo tú, ¿no? De pues, poder facilitar a las personas como nosotros que tenemos canales pequeños, el poder facilitar esa divulgación, ¿no? Científica. Y bueno, Sí, no te preocupes. más que nada, para empezar, me gustaría que explicaras un poco, pues, a qué te dedicas, cuál es tu puesto de trabajo y cuál es la experiencia que tienes, en qué consiste un día a día en tu trabajo, ¿no? Ya mira, te explico un poco. Eh, Primero, yo trabajo en Chile, en el rubro salmonero, trabajo cultivando salmones en medio del mar, ya en los sectores de engorda, ya. Acá en Chile, a diferencia de lo que es, no sé, por ejemplo, Noruega, aquí, mira, yo he escuchado que en distintas partes del mundo se cultiva el sistema de engorda también existe en tierra. Acá en Chile, yo en la empresa en la que trabajo, solo existe en mar, ¿ya? Mm. Sin embargo, igual hemos avanzado con temas de tecnologías. Por ejemplo, nosotros a través de inteligencia artificial alimentamos a los peces, alimentamos salmones. Esta inteligencia artificial lo que hace es, dependiendo de qué tantos peces vea y dependiendo de qué tan voraces estén los peces, alimentan o no más o menos, le tiran más o menos alimento a los peces. ¿Ya? Como te digo, yo trabajo en medio del mar, en mi cargo de asistente de centro, ¿ya? Y mis responsabilidades son muy variadas. Yo entro a ser un administrador, pero también me encargo de hacer trabajo en terreno. Sí. Yo me preocupo desde que a los peces no les falte comida, como que a la gente no le falte comida. ¿Me entiendes? Cosas tan complejas y a la vez tan simples, yo me dedico a eso, a ver que el bienestar de los peces y el bienestar de las personas. Sí. ¿Y cuál sería, si tuvieras que decir cuál es la tarea más compleja de este día a día, cuál sería? Mira, yo creo que hay dos tareas que son las más complejas. Uno, el trato con las personas. Y dos, sí, no, es complejo. Sí. Y dos, que es la organización. Lo que pasa es que en mi trabajo ocurre que todo es importante. La pregunta es, ¿qué es más relevante? ¿Qué es más urgente? Uno finalmente tiende a priorizar. Aunque, no sé, a lo mejor tiene 5, 6 o 7 tareas que son importantes, tienes que priorizar y ver a qué tarea atacas primero. Y en el tema de las personas, en realidad, es porque es complejo el trato con la gente. Yo trabajo en modalidad de turno, y estas personas también. Acá en el rubro existen turnos 7x7, 14x14, 10x5 y 21x21. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que trabajo 7 días o 21 días o Mm. 10 días seguidos de trabajo y descanso los otros días. Entonces, finalmente aquí uno ve como su segunda familia ya. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque finalmente estás la mitad del año con tu familia real, la que te crió, o si tienes hijos, estás con tus hijos, y la otra mitad del año estás con tus trabajadores o Sí. con el equipo de trabajo. Entonces, finalmente es complejo, porque cada uno tiene sus problemas personales, cada uno... la gente es un mundo. Sí, bueno, y aparte lo que me comentabas un poco también por chat, estos días que estuvimos hablando, de que hay mucha gente que piensa que puede ser unas buenas condiciones por el hecho de que trabajas pues 15 días sí, 15 días no, o que bueno, no trabajas de continuo, pero bueno, lo que me comentabas que es complejo por este tema de la familia, que no es tan fácil para... Claro, 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 ese es un tema importante, porque finalmente, como te digo, estás 7 días fuera de tu casa. Yo vivo en Santiago de Chile, en la capital, entonces, y yo trabajo en Chiloé, en la isla de Chiloé. Estamos hablando de, en bus, espérate, son alrededor de 1000 kilómetros aproximadamente, sí, entonces, en bus son 15 horas y media, entonces, claro, hay mucha lejanía. Y lo mismo pasa con otras personas. En general, la gente... eh, que es profesional no es de la zona, porque la carrera acá en Chile no se imparte en la zona, se imparte más al norte. sí.
Vale. Bueno, la siguiente pregunta sería para intentar hablar también sobre ciertos mitos que existen del tema de la acuicultura. Y es sobre todo este tema del uso de medicamentos, de los residuos en el agua. Y es básicamente pues, por si me podías comentar si sabes de si hay ciertas estrategias de desarrollo sostenible que estén detrás Ya, mira, del te medicamento, de los explico. residuos del alimento y demás. Ya, mira, te explico un poco. Acá en Chile está súper bien regulado el uso de medicamentos y el mal uso del alimento. ¿Ya? Existen planes que en la práctica consiste en una legislación que en la práctica te dice, tú tienes cierta dosis de antibióticos que tú le puedes dar al pez. Si tú sobrepasas esa dosis, o sea, no al pez, a un centro de cultivo, si Sí, tú pasas esa dosis, la empresa se ve perjudicada. Esa concesión ya no puede, no sé, por ejemplo, si tenía 1 millón de peces, ya no puede tener 1 millón de peces para el siguiente ciclo, sino que a lo mejor va a tener 800.000 pesos o 600.000 pesos. Las empresas se ven sancionadas, ¿ya? Eso es una cosa, ¿ya? Un mito que la gente que no está en el rubro habla, que es chistoso, el tema de que hay gente que piensa que los hormonamos, pero en sí, realidad yo eso lo nosotros tengo no visto también, hormonamos. que sí, sí. Sí, nosotros no lo hormonamos. Nosotros lo que hacemos es les damos alimento con alto contenido proteico. No le damos Mm, hormonas, le damos proteína. A nosotros no nos interesan que los peces, a nosotros nos interesan que los peces crezcan, pero no en gordura, sino que en carne. sí, Y para eso le damos harto alimento con contenido proteico. Por ejemplo, el alimento, el pellet que le damos es un 60-70% de proteína. ¿Ya? Eso con respecto a los antibióticos. ¿Ya? Esa es la legislación. esa ¿Ya? Y proteína que aparte sería de existen ciertos origen, perdona, pero esa proteína que sería de origen de insectos o de harina de pescado. Mira, acá en Chile se está empezando a ver harina de pescado, o sea, harina de pescado, se está empezando a ver de insectos, pero la mayoría es de harina de pescado. Mm, La mayor cantidad, o sea, el alimento de por sí es de harina de pescado. sí, ¿Me entiendes? En la mayor parte de las ocasiones. Obviamente va a depender de tu proveedor. Acá en Chile existen 4 grandes proveedores, ¿ya? De alimentos. sí, Por ejemplo, Omar, Skretting, Salmo Food y Cargill, ¿ya? Y mm, Vitapro, disculpa. Vitapro. Entonces, Vitapro es de Salmo Food, disculpa. Entonces, claro, depende de cada uno de los proveedores. Y con respecto al tema del fondo para disminuir el daño ambiental, sí. también tenemos planes que las empresas, dependiendo de cada empresa, empresas tomaron esta iniciativa y otras empresas fueron obligadas por la legislación. ¿En qué consiste? Consiste en que cada cierto tiempo tú tienes que ver el fondo marino. Tú contratas una empresa externa, ¿ya? Y a través de robóticos, de un robot Sí, submarino, se mete abajo en el fondo y revisa cuánto alimento hay en el fondo. ¿Ya? Tenéis 3 niveles, 0, 1, 2 y 3. El 3 es cuando ya está la embarrada. Ya no se puede hacer mucho. Eh, entonces tú tienes distintos niveles. Y dependiendo de qué niveles, la empresa debe tomar unas medidas. Y acá en Chile ocurre de que cuando tú está muy perjudicado el medio ambiente, ocurre que la empresa no puede volver a cultivar ahí. La castigan. O sea, te dicen, ya, hiciste el estudio. Ya, pasó 2 meses y te das cuenta que todavía estás en nivel 3, ya, te castigan 3 meses más. ya. Después 3 meses más y después finalmente hasta que se recupere el fondo marino. En la práctica, acá en Chile funciona como castigo para. Si la empresa no hace nada, la castigan. Eso es lo que se hace acá en Chile. Sí, o sea que al final Y en la empresa en la que yo, Sí, dime. disculpa, y en la empresa en la que yo trabajo, eh, es distinto porque no actúan ante, ante el castigo, actúan antes. En general, la empresa en la que yo trabajo se caracteriza por decir, mira, estamos haciendo esto mal, antes de que salga la legislación, vamos a actuar. Claro, que tienen como unos Eso, controles internos ya antes de que pase así es, el problema. así O sea es. que podemos ver que realmente esto es un mito, lo que se comenta, porque ahí sí que hay ciertos controles para que esto no suceda, o en el Sí, caso de que suceda, que se penalice con mano dura, ¿no?
Sí, así, tal cual. Sí. Incluso yo creo que el mito existe, por lo menos acá en Chile, porque cuando empezó todo el rubro de la salmonicultura, no habían estas legislaciones. Mm, Entonces, finalmente, las empresas no, no, estamos hablando del año 80 90 no cuidaban el medio ambiente. ya, Entonces, todo el mundo se quedó con eso. Incluso uno ve algunos documentales y habla de eso, pero, o sea, hablan de lo malo que es la salmonicultura, claro, pero pero es está ya netamente desfasado. por lo que se hizo antes. Claro, Entonces, uno, cuando hablamos de problemas ambientales, ocurre que nosotros vemos lo que se hizo hace años atrás y lo vemos después de un montón de años. claro, Lo que se está haciendo ahora no lo vamos a ver quizás hasta 20 30 años más. Vamos a ver estos cambios. claro. Vale, bueno, pues pasando a la siguiente pregunta sería si conoces cuál es la diferencia, porque es otro mito también muy recurrente, o bueno, me gustaría saber tu opinión sobre el pescado de acuicultura y el pescado salvaje, si hay ciertas diferencias y cada vez se está mejorando más para llegar a la calidad del pescado salvaje, qué puntos pueden ser a favor del pescado de acuicultura, cuáles no. Bueno, que comentes un poco Ya, qué piensas de esto también. ya, definamos primero, yo creo que lo que tenemos que definir es qué es la calidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pescado, el pez que es salvaje, tú podrías decir tiene buena calidad o tiene mala calidad, pero tenemos que definir primero qué es calidad, Mm, ¿ya? La calidad, yo creo que va relacionado con qué tan bonito, porque va combinado por tres cosas, tres grandes cosas, o dos grandes cosas. Uno, lo bonito que es el pez, ya si tiene o no buena contextura. Y dos, los nutrientes que te puede aportar ese pez, mm, ¿ya? El pescado de agricultura, en la práctica, es un pez que está diseñado, está criado para la alimentación humana, a diferencia de los otros peces que no. Entonces, si definimos que la calidad está diseñado para la alimentación humana, claro, el pescado de la cultura va a ser mejor, ya, ¿ya? De igual forma se están mejorando y obviamente si lo definimos con esa frase, es mejor el de acuicultura. Pero si definimos con bienestar animal, tú podrías decir, podríamos hablar del pescado que es salvaje, el pez que tiene mejor calidad. Yo te podría discutir eso. ¿Por qué? Porque actualmente también se habla del bienestar animal. mm, Nosotros eh, antiguamente teníamos densidades que son impensables a lo que es ahora. Ahora la legislación, dependiendo de qué salmón, estamos hablando de entre 15 a 17 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como máximo. Y hay empresas, como por ejemplo, no es la que yo trabajo, por ejemplo, pero hay empresas que Aqua Chile, que te habla de que en las densidades que en muchas ocasiones trabaja es menor a lo que establece máximo la ley. ya, Entonces, claro, va a depender de qué es lo que hablemos de calidad. Y ocurre que peces que estén, eh, que tengan mayor densidad, o sea, que estén bien cuidados y que sean bien alimentados, son de mejor calidad porque no se enferman, porque no tienen estrés, claro. o se enferman menos, ¿me entiendes? Entonces, claro, esa es mi opinión No, con y al respecto a final a la calidad de... al final que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? O sea que si el pez está estresado no va a crecer bien y por tanto la producción va a ser menor también. Así es, así Claro, es. No, sí, ese es un tema complejo. Igual, siempre, al igual que cualquier ser vivo, siempre está sometido a niveles de estrés. En el caso del salmón pueden ser depredador, enfermedades y un montón de otras cosas, pero no beneficia si los tienes a la densidad máxima o cercano a la densidad máxima que te permite la ley. ya, Y que en la práctica la ley está hecha para tener un bienestar animal. Fuera claro, de que, digamos, 15 metros o 17 metros cúbicos, o sea, kilogramos por metro cúbico es la densidad que establece la ley, yo, claro, lo establece, pero va relacionado con el bienestar animal. claro, claro. No, qué interesante esto, la verdad. Esto es un tema que me parece súper interesante en concreto. Vale, bueno, pues la siguiente pregunta, vamos ya por la pregunta 5 de 6 para que te hagas más o menos una idea ¿Ya? de las que tenía. Era bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la ostricultura, la agricultura y los sistemas estos de bajo nivel trófico que se están poniendo como de moda un poco ahora, ¿no? Por el tema Mira, de los beneficios sostenibles y demás. tenéis dos grandes áreas, ¿ya? Una, que son los cultivos multitróficos, Sí, ¿ya? Yo creo que por la diferencia de países yo lo llamo de una forma, tú lo llamas de otra, sí, pero estos son cultivos multitróficos. Aquí hay empresas actualmente que están en proceso de, por ejemplo, la empresa Blumar, ¿ya?
es una empresa que está, no sé, no te podría decir a ciencia cierta si lo está haciendo, pero sí hubieron estudios donde cultivó eh, los salmones, cultivó algas y cultivó mariscos, Mm. ¿ya? O sea, crustáceos, disculpa, crustáceos, ¿ya? Cultivó en la práctica fueron moluscos, no recuerdo muy bien qué molusco fue el que cultivó, ¿ya? Pero estamos a la espera esto es un estudio que se hizo en el 2022, 2023, entonces estamos a la espera de que ocurra, ya han pasado 3 años, dirás, pero claro, todavía está en pañales, ¿ya? Mm. Hay otro también que se hace en tierra, que tiene que ver también con cultivos multitróficos, pero no sé si se ha escuchado los sistemas. eh, Bioflok, Sí, o sea, los bioflocs, pero no me refiero a los bioflocs exactamente, me refiero a la acuaponía. No sé si te acuaponía, suena sí, ese sí, término. Sí, ya. Acá en Chile también se hacen cultivos acuapónicos. Y en este caso es al norte de Chile. Y hay empresas actualmente que hacen cultivos acuapónicos, ¿ya? sí, Donde te cultivan, no sé, por ejemplo, lechuga, tomate, con peces, como trucha, arcoíris, como, no sé, ostión, también te cultivan, y todo en un mismo sistema. Yo en lo personal creo que es una buena forma de hacer negocio y sí, una, sí, sí. una buena forma de cuidar el medio ambiente. El tema es que lo que siempre se topa, y por eso es que te digo que estamos en pañales, es el tema del recurso económico. Hay mucha gente que en vez de decir, eh, voy a invertir ahora para en 7 años más recuperar todo, prefieren gastar menos con lo que ya tienen y irse a la segura. Entonces, finalmente, yo creo que, claro, estamos en pañales, esperemos que mejore la cosa y vamos para allá, porque en realidad yo creo que vamos para allá. Vamos a ese lugar. Claro, al final a mí me parece una forma magnífica de poder diversificar la producción y no apostarlo todo a una. Aparte de que tiene muchos beneficios a nivel ecosistémico, evidentemente, por Mira, la te voy a recirculación de los contar. nutrientes y demás, pero sí, sí, Mira, te voy a contar algo. Yo cuando estaba en la universidad, fuera de que me enseñaron todo esto, sí, yo tenía, porque ya no es mi profe, tenía un profesor que tenía su propia empresa de acuaponía y cultivaba lechugas, tomates y se los vendía a un supermercado de acá de Chile, que no sé si existe allá en España, que se llama Jumbo. Jumbo. Jumbo, sí. Es un supermercado bastante grande, un supermercado bastante grande. El tema es que le vendía todos sus productos, se los vendía a Jumbo a un precio mucho más caro. ¿Por qué? Por la forma en la que fueron cultivadas. Ocurría que, por ejemplo, el tomate, no sé, voy a poner un dato absurdo, se demora 6 meses en tierra, ya, mi profesor se demoraba la mitad de lo que se demora en tierra, con este sistema cupónico, Ya, en la misma calidad. Entonces, claro, por eso te digo que vamos para allá. qué curioso. Bueno, y la última pregunta es un poco relacionada también con esta penúltima que te he comentado, pero sería si crees que la acuicultura ya está llegando a unos límites de producción máximos, por así decirlo, o si tú crees que todavía hay margen de mejora, pues eso, para desarrollar, para innovar y para poder seguir produciendo de este sector. Mira, yo creo que a la agricultura le queda harto tiempo a nivel mundial, no solo en Chile, le queda harto tiempo harto tiempo de trabajo que nos queda. Fuera del tema medioambiental y lo que hemos estado hablando, es porque tenemos un recurso que no lo hemos estado aprovechando, que es el recurso marino. Mm, Ten- eh, la Tierra tiene un 70%, la Tierra se compone por un 70% de agua. Ese recurso no lo hemos utilizado, o ahora recién lo estamos ya utilizando, pero cada vez con la densidad poblacional que tenemos, cada vez somos más personas. claro, Entonces, ese es un gran problema, donde, por ejemplo, si quieres tener tu cultivo de vacas, por ejemplo, de bovinos, necesitas un terreno gigante. Actualmente, por la densidad poblacional que tenemos, es complejo tener un terreno grande para cultivar estos bovinos y hacer la ganadería. Por eso es que yo creo que el cultivo en mar actualmente le queda mucho terreno por delante, pero hay que saber hacer las cosas. mm, No hacerlas, hay que saber hacerlas
cuidando el medio ambiente siempre, ¿ya? Sí, porque exactamente, Eh, justamente con el ejemplo que me ponías de la ganadería, también, bueno, la gente, no sé si lo sabe o no, pero la ganadería también es un sector que contamina bastante por lo general y que, bueno, que tiene procesos que realmente si los comparamos con la piscicultura, con la acuicultura, bien hecha, pues podría ser mucho más beneficioso este segundo sector, ¿no? sí, y hay una cosa bien peculiar que pasa a diferencia de los bovinos, de las vacas, como te digo, o de la ganadería, es que los peces son la única especie que convierten lo mismo que comen. Si tú Sí, le das 1 kilo de carne, 1 kilo de comida a un pez, dependiendo obviamente del pez, pero le das 1 kilo, te va a crecer 1 kilo. Mientras que si tú le das 1 kilo a una vaca, te va a crecer 200 gramos, quizás menos. Entonces, la tasa de conversión que tienen los peces es la más eficiente que existe en sí, el eso. mundo Eso sería de producción. el FCR, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es, el Mm. FCR, sí. El FCR, incluso, por ejemplo, hay ocasiones donde, por ejemplo, lo que pasó en mi caso, es que le dábamos 900 gramos y crecía 1 kilo. ¿En Entonces, serio? si te fijas, sí, si te fijas es como bien peculiar, pero ocurre que a medida que va creciendo el pez, su tasa de conversión se ve afectada con su crecimiento. Si el pez es más pequeño, convierte mejor que un pez que tenga más Claro. tiempo de cultivo. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor, no sé, un pez que pesa 150 gramos, ya que son como 30 centímetros más o menos, Sí, te mide, o sea, te va a convertir si le dais 900 gramos, te convierte 1 kilo, pero a lo mejor un pescado que pesa 3 kilos, le tenéis que dar 1 kilo, pero ya no te da, o sea, no te aumenta 1 kilo, va a aumentar, no sé, 800 gramos, 700 gramos. sí, sí, sí. Entonces, finalmente, si tú sacas un promedio de un periodo de tiempo, ahí vaya a tener esa tasa de conversión de uno. Qué curioso. La verdad que podría seguir hablando de este tema durante horas porque te tendría, bueno, ya ves que antes te lo pasé, tenía ahí una lista Sí, de 20 preguntas o más, pero bueno, yo creo sí, que con esto ya va a estar bastante bien para que la gente pues se pueda acercar un poco más a esto. Y bueno, te vuelvo a repetir que me parece súper importante el hecho de que des la oportunidad a gente igual que no tenemos tanto conocimiento como tú y que no tenemos la experiencia de estar en la propia planta, de bueno, pues poder hablar contigo un rato y saber un poco más de este tema. Así que nada, te agradezco mucho este rato. muchas gracias, Alejandro. Y nuevamente yo también agradezco esta instancia porque en realidad a mí me gusta que la gente sepa de todo lo que está pasando dentro de la industria y más que eso, cuenta conmigo en caso de que necesites alguna ayuda, alguna ayuda más adelante. Así que no te preocupes, Alejandro. Gracias por todo. Que estés Vale, bien. igual.